Capítulo 6. Actualización de las investigaciones. Indudablemente, el puntal para que un trabajo de laboratorio sea llevado a buen término es el de una bien estudiada planificación del mismo, basándose en los informes acumulados sobre la temática a estudiar. En esta segunda edición de Voces sin rostro se incluyen ya los primeros resultados de una muy estrictamente planificada época de estudios. Las diferentes etapas de trabajo reciben el nombre de fases y contabilizan un total de 15. Por desgracia, y debido a la falta de tiempo, averías, desperfectos en los equipos, retrasos en la recepción de materiales específicos y los imponderables que siempre surgen, no se avanza a la velocidad que uno quisiera. Al inicio de esta nueva serie de trabajos meditamos y analizamos una larga serie de factores a determinar en la psicofonía. Prefijamos un número de experiencias que nos condujeran a puntos aclaratorios, y así decidimos establecer el siguiente orden. Como ya se ha dicho, cada grupo está destinado a aclarar un hecho determinado, y recibe el nombre de fase. Así tenemos fase 0, generalidades, fase 1, comparadas, fase 2, pregrabadas, fase 3, comportadora, fase 4, comparabólica, fase 5 con registros fónicos, fase 6 insonorización total, fase 7 sin volumen, fase 8 en cenital, fase 9 con ritual, fase 10 técnicas varias, fase 11 gráficas, fase 12 exteriores, fase 13 bibliografía, fase 14 grupos de investigación, fase 15 análisis y conclusiones. En realidad, cada fase corresponde a un bloque específico del banco de datos del ordenador, donde se entran una por una todas las experiencias que se realizan conjuntamente con datos tales como presión atmosférica, humedad relativa, temperatura, fases lunares, estado del cielo, etcétera, etcétera. Indudablemente, ni mucho menos han sido cumplimentadas todas las fases, pero muchas de ellas han comenzado a darnos sorprendentes resultados que expondremos seguidamente. Fase 1. Pese a trabajar con adecuados medios de insonorización, el riesgo a confusiones o equívocos trabajando con un solo aparato es grande, ya que cualquier ruido, ya no procedente del exterior, sino de las propias conexiones, puede conducirnos a falsas interpretaciones. La solución al problema expuesto es sencilla y de gran seguridad. Se trata de realizar los ensayos con dos o más aparatos comandados por un mismo temporizador, teniendo cuidado de emplear micrófonos gemelos, esto es, cuyos márgenes de grabación sean exactamente los mismos. En nuestro caso, las pruebas comparadas se hicieron con 3 aparatos, comandados por un temporizador que en un momento no predeterminado conectaba los circuitos entre la 1 y las 4 de la madrugada. Así se iniciaron las pruebas. Los 3 aparatos, que habían quedado con las teclas de record y play pulsadas, comenzaron a grabar en el mismo instante. Los tiempos de grabación en estas series fueron de 14 minutos. De esta manera quedaba descartada toda posibilidad de confusión debido a ruidos producidos por el motor de arrastre y mecanismos propios y específicos de cada aparato. Los primeros ensayos tenían por objeto cerciorarse simplemente del buen funcionamiento del temporizador y de si éste resistía la carga de los 3 aparatos. Quedó aclarado que no habían fallos y que por lo tanto todo funcionaba perfectamente. Se iniciaron una larga serie de ensayos que debían proporcionarnos no pocas sorpresas. En un principio los intentos de grabación se hicieron sin ningún aislamiento acústico, o sea, se realizaron a micrófono abierto, por lo que de momento y como fondo quedaba registrado la suma de los murmullos de los 3 motores de arrastre. En cierto momento se supo que la puesta en marcha del conjunto se realizó sobre las 3 de la madrugada, pues casualmente quedaron grabadas las campanas de un reloj que se encuentra al otro extremo de la casa. En los ensayos siguientes se varió el disco horario ciego y se tomó la precaución de parar el reloj para evitar todo posible condicionamiento, y así durante noches y noches, quedando grabado en los 3 aparatos solo algún ruido de origen natural que en toda casa un tanto antigua hay. Cada mañana, sobre las 5:30 y antes de salir para mi trabajo, procedí a rebobinar las 3 cintas que habían trabajado durante la noche.
escuchándolas muy atentamente y siguiendo siempre el mismo orden en los 3 aparatos, o sea, de derecha a izquierda, y así durante meses y meses sin obtener la menor grabación. Pero un día surge la sorpresa. En la cinta del primer aparato, los ruidos más o menos de costumbre, que corresponden perfectamente a los de la segunda cinta, pero repentinamente en la tercera cinta, además de los ruidos ya mencionados, una clarísima voz femenina me da las buenas noches. Me quedo consternado, la inclusión es clarísima. Retrocedo y cronometro desde la señal de puesta en marcha 6 minutos 12 segundos y 4 décimas. Una vez más escucho la atiplada voz dándome las buenas noches. En las otras 2 cintas no he oído nada, posiblemente por ser algo más de las 5:30 de la madrugada, y estar un tanto adormilado se me ha pasado por alto. Rebobino las otras 2 cintas y paso a la escucha. 6 minutos, 12 segundos, 4 décimas y nada. En las otras 2 cintas no ha habido inclusión paranormal. Repaso una y otra vez, tengo que rendirme ante la evidencia de que solo en la tercera cinta se ha producido la psicofonía. El hecho me deja confuso. En un principio no alcanzo a darme cuenta de la importancia del acontecimiento. Por problemas de trabajo me veo en la necesidad de salir de viaje durante unos días. A mi regreso y por causas que desconozco, uno de los 3 aparatos presenta una avería intermitente, por lo que me veo obligado a trabajar solo con 2 grabadoras temporizadas. Durante algo más de un mes no hay nada, la más pequeña grabación, y solo quedan registrados los conocidos ruidos ambientales. Como normalmente ocurre cuando ya comenzaba a desanimarme, nuevamente salta la sorpresa. En el aparato número 1 aparece una inclusión una vez más, una voz de hombre algo grave, se limita a comentar: ¿cómo duermes? Evidentemente yo debía dormir profundamente en el otro extremo de la casa, ya que la grabación debió realizarse entre la medianoche y las 4 de la madrugada. Mido tiempo desde la puesta en marcha de la cinta hasta la aparición psicofónica, 2 minutos 17 segundos. No sin cierto nerviosismo pongo en marcha el segundo aparato y escucho atentamente. Pasan los 2 minutos y 17 segundos. Nada. No hay psicofonía. Retrocedo y vuelvo a escuchar a 3 bandas, graves, agudo y mezcla indistintamente. Nada. No hay grabación. Ni la menor sombra de ella. Continúo escuchando 4 minutos, 5, 6 y así pacientemente hasta los 12 minutos de la cinta 2. Repentinamente una voz jovial comenta: «Hola, estoy aquí». Repentinamente una voz jovial contesta: «Hola, estoy aquí». Mido tiempos y busco en la primera cinta esta inclusión a los 12 minutos. No aparece. Resumiendo, obtengo psicofonías diferentes en 2 aparatos que trabajan al unísono, durante un idéntico periodo de tiempo. Voces diferentes con contenido diferente y en diferentes momentos dentro del periodo de 14 minutos, durante los cuales el temporizador mantiene los aparatos en marcha. Resultados como los expuestos y quizás más sorprendentes he obtenido infinidad de veces, pero antes de continuar, creo deberíamos reflexionar sobre lo que se ha expuesto. Cualquier emisión acústica, sea cual sea su procedencia, queda siempre recogida en cuantos aparatos estén funcionando. Si la psicofonía fuera, como en ocasiones se ha intentado explicar, una emisión inconsciente subliminal, o sea, por debajo de nuestro límite auditivo, no dejaría de ser una emisión acústica, por lo que la grabación siempre se realizaría en todas las cintas por un igual al trabajar con micrófonos gemelos. Este es un hecho evidente y experimentado. Algunos de mis lectores apuntarán hacia la conclusión de que el fenómeno podría ser explicado por un efecto telequinético, o sea, por la acción de la mente sobre la membrana del micrófono, sea o no dinámico. Algo así como ya hemos apuntado anteriormente en caso de telepatía hombre-aparato. Bien, esta teoría ya se expuso anteriormente para dar una explicación a la psicofonía, teoría que, como aclaramos, demostraría la existencia de algo exteriorizable y energético, operante fuera del cuerpo, pero indudablemente procedente de él. Como iremos viendo en fases posteriores y por experiencias enfocadas desde otro ángulo, esta teoría se debilita considerablemente. Queda prácticamente demostrado que la entrada psicofónica es selectiva.
Por motivos que desconocemos, la energía producida por el fenómeno por un algo elige uno u otro micrófono para dejar constancia de su presencia, produciendo una alteración en la cinta, que después se traduce en una señal acústica. Hay casi una explicación demostrada por la cual el fenómeno no es dúplex, y es sencillamente que puede deberse a un principio de ahorro energético. Esta teoría surge de inmediato al observar el hecho, pero se impone la necesidad de encontrar experiencias fiables que demuestren la realidad de lo deducido. Se experimentaron diferentes sistemas, quizá excesivamente complicados, y como siempre ocurre en estos casos, la solución surge espontáneamente simplificando la sistemática, pero de ello haremos una exposición más adelante. La denominación de psicofonía comparada nace en un principio con idea de comparar la sensibilidad de diversos micrófonos y sistemas de aislamiento. Cierta importante empresa distribuidora de material de radiodifusión proporcionaría una larga serie de micrófonos para realizar las pruebas comparadas y poder de este modo elegir el material más adecuado para investigaciones posteriores. Como se comprenderá, estas experiencias para seleccionar unos micrófonos quedaron relegadas para dedicar más atención al fenómeno observado. Para aminorar la captación de ruidos exteriores, así como el producido por los propios motores de arrastre, los micrófonos se aislaron mediante mica expandida a alta temperatura, con lo que se ganó en el denominado tono de silencio, de tal suerte que las psicofonías aparecen más limpias. Durante los meses de enero, febrero y marzo se obtuvo una media de un 14% de resultados positivos entre los dos aparatos, y habiendo contestaciones en uno o en el otro, repitiéndose varias veces el caso de grabarse inclusiones diferentes en los aparatos y al unísono. Como toda regla tiene su excepción, a lo largo de un año de experimentación diaria, dentro de la fase de comparadas, se han obtenido inclusiones gemelas, y es curioso observar que en estos casos la intensidad de la grabación es menor. A continuación, y en forma muy breve, expongo algunas de las psicofonías obtenidas en el mismo periodo de tiempo en aparatos gemelos y controlados por un mismo temporizador. Psicofonías del aparato número 1. ¿Hay alguien? Duerme bien. Ven, hombre. Hola, señor. No corras tanto. ¿Y yo qué hago aquí? Silencio, silencio. Está muerto. Aparato número 2. ¿Tienes fe? Hacer rezos. Soy Eduardo. Ven. Tengo sed. Déjalo tranquilo. Es una broma. En las dos últimas exposiciones parece haber una relación entre la psicofonía de un aparato y la del otro. Esta interrelación entre voces grabados en uno o más aparatos posteriormente fue confirmada, dando origen a otro capítulo de estudio, el de las voces interrelacionadas. En el momento que esta segunda edición sale al público, los trabajos sobre la fase 1 continúan realizándose con más medios de los que se han mencionado anteriormente. De esta fase de psicofonías comparadas, parece desprenderse que el comportamiento de la energía productora del fenómeno es inteligente, pero claro está, la aseveración de este punto no puede depender solo de las experiencias realizadas en esta fase de trabajo. La indudable trascendencia del hecho es notoria y que por lo tanto requiere de otras pruebas que vengan en apoyo de la confirmación del comportamiento inteligente de ese algo motivante de la psicofonía. De la serie de experiencias que expondré a continuación pueden sacarse algunas conclusiones, pero una vez más quiero advertir que no impongo criterios, me limito a explicar con absoluta fidelidad los resultados de unas experiencias. Sé positivamente que los excesivamente cientificistas se sacarán de la manga gratuitas conclusiones para intentar dar explicaciones más racionalistas. Pero todo lo que se diga sin el aval de una larga experimentación carece de valor. Recordemos, la psicofonía o fenómeno de inclusión paranormal en un principio revoluciona el mundo de la parapsicología, pero a la vista de la pobreza de los resultados obtenidos, pobreza que se refiere al contenido de las grabaciones, y ante la aparente imposibilidad de ahondar en el fenómeno, fue siendo abandonado por muchas personas que empezaron sus experiencias con mucho entusiasmo. El camino a seguir en realidad es otro. Se llega a un momento en el cual se pierde todo interés por el contenido de la grabación
y en contra crece la necesidad de averiguar en qué condiciones se realizan las grabaciones y cuáles son los factores óptimos para las mismas. Sin darnos cuenta, se deja lo espectacular y se pasa a estudiar las características del fenómeno desde otro punto de vista. En la primera edición de la presente obra ya hacía mención al hecho de que la práctica psíquica encierra sus peligros, quizás el más importante y el que más descalabros produce, por el que muchas personas llegan a quedar total o casi totalmente condicionadas. Esto lo vemos en las prácticas más sencillas, como por ejemplo los horóscopos que se publican en nuestros periódicos y revistas. Sé que lo que digo puede provocar sonrisas, pero es real, y se conocen muchos casos de personas que actúan en su vida cotidiana según las pautas marcadas por el horóscopo. Si este estado elemental puede causar condicionamiento, mucha más dependencia produce o puede producir la experimentación con las voces paranormales. El experimentador debe actuar dejando a un lado toda emotividad, pensando que se encuentra ante un acontecimiento que solo es digno de ser estudiado, ya que nosotros como seres pensantes no podemos depender de algo que hasta cierto punto es intangible, intangibilidad que se refiere a su procedencia y naturaleza. La investigación en todos los campos debe depender de un método que el hombre emplea para su evolución. Elementalmente podríamos decir que la máquina está al servicio del hombre y no éste al servicio de aquella. Apliquemos este principio a la psicofonía. Aquella es algo que estimula la investigación y el estudio y que nos puede conducir a una visión nueva y positiva de cuanto nos rodea. Por el contrario, nunca ha de ser causa de involución, supeditándonos a su contenido y características, pasando de manipuladores a manipulados. Fase 2. Sobre esta fase de la investigación, como ya hemos apuntado anteriormente, recordaremos que fue preconcebida y planificada con la idea de determinar si la energía productora de la psicofonía era pensante. Para ello se hizo lo siguiente. Primero, diversas personas grabaron en cintas de cassette convencional una pregunta cada 2 minutos aproximadamente. Las cintas no llevaban distintivo alguno que pudieran indicar de quién procedían. Se llegaron a coleccionar 23 cintas de procedencia anónima, pregrabadas y de contenido desconocido. Las cintas fueron colocadas en un cajón sin el menor orden de recepción. Es más, una persona ajena a las experiencias barajó perfectamente los estuches con sus respectivas cintas. Modo de operar. Se planificó la experiencia de tal manera que en un aparato se colocaba a bajo volumen, se practicó sobre cuál era el más adecuado, una de las cintas pregrabadas. En otros 2 aparatos se colocaron cintas vírgenes previamente pasadas y analizadas por amplificador, con objeto de garantizar la limpieza de las mismas. El primer aparato contenido las ignoradas preguntas pregrabadas. Se colocó en posición de play y los otros 2 con las cintas vírgenes en condiciones de grabación. Los 3 aparatos se conectaron a un mismo temporizador de actuación al azar. Así, llegando un indeterminado momento, del primer aparato comenzaría a emitir preguntas, mientras que los otros 2 grabarían la pregunta emitida, más la posible contestación psicofónicas. Es importante aclarar que cada bloque de 7 u 8 preguntas, los 14 minutos de grabación, se ha empleado una sola vez, puesto que una vez escuchadas y conocidas las preguntas y en alguna vez reconocida la voz de quien había preparado la cinta, para evitar en lo posible toda intervención de tipo telequinésico, las preguntas ya conocidas nunca se volvieron a emplear. En un principio los resultados fueron francamente desalentadores, puesto que no se conseguía ninguna inclusión contestando a las pregrabaciones. Con objeto de acelerar esta segunda fase de trabajo, se temporizaron 2 periodos de grabación con un intervalo de 2 horas entre ambos, puesto que, como ya he dicho, cada cinta se empleaba una sola vez. Resultó que pronto el material de experimentación comenzó a escasear. Me vi en la obligación de detener los ensayos y prácticamente tuve que perseguir y atosigar a mis amistades para que me prepararan nuevas cintas con preguntas no repetidas. Pese a la buena voluntad de mis amistades, colaboradores y alumnos, tardé varios meses en recoger y hacerme con una buena reserva de cintas pregrabadas para poder iniciar una segunda etapa de experiencias. La posibilidad de obtener respuestas inteligentes a preguntas preestablecidas era de gran interés, ya que de obtenerlas podía casi asegurarse la independencia del fenómeno con relación al operador, tanto a nivel consciente como inconsciente.
Nuevamente los resultados se hacían desear, ya que empecé las experiencias con los mismos signos de negatividad que en la primera etapa. El 27 de enero de 1986, cuando ya el desaliento se apoderaba de mí, llegó el momento tan esperado, apareciendo la primera inclusión en contestación a una pregunta pregrabada. La cinta había sido preparada por don José María Carreras, de la ciudad de Figueres. Especificó en el cuadro las preguntas una por una y las observaciones hechas. Una de ellas dice: ¿me podéis ver? Y la respuesta: sí, duermes. Por fin, la tan deseada prueba se había confirmado. Se había realizado una psicofonía contestando inteligentemente a una pregunta pregrabada con varios meses de antelación e ignorada por el operador. Se continuó experimentando con la misma cinta hasta el final, hasta la última pregunta, pero ya no se obtuvo la menor contestación. Se imponía la necesidad de verificar la experiencia con nuevos resultados. Pese al concepto de que el azar no existe, un algo fortuito podría haber causado la grabación. Un solo resultado no daba la suficiente fiabilidad al hecho como para sentar bases de trabajo. A nivel personal, el resultado obtenido con la cinta de José María Carreras era eminentemente positivo y sin lugar a dudas, pero sé que su valor demostrativo y poder de convicción es mínimo de cara al exterior. Indudablemente, el único método de aumentar la fiabilidad del resultado obtenido era el de obtener nuevas grabaciones contestando a preguntas pregrabadas en condiciones de control más rigurosas. Antes de proseguir con la nueva serie de experiencias, quisiera hacer una aclaración. En total se consiguieron 55 cassettes con pregrabación. De dichas cintas, 6 fueron preparadas por especialistas en diferentes materias, por lo que la variabilidad de las preguntas era notoria, mientras que en las 49 restantes la similitud de las preguntas era muy apreciable. Quizá deba aclarar que son preguntas más espontáneas e ingenuas. Se inician los trabajos, como siempre, a doble recepción, con una cinta preparada por Carmen Campos de Barcelona. Y una de las respuestas a una psicofonía fue: ¿existe el alma? Y la respuesta fue: ¿tú qué crees? Confirmación, sí. Por un lado, parecía confirmarse cierto grado de inteligencia en la energía productora de la psicofonía. Una vez más se ponía de manifiesto la selectividad en la entrada por un micrófono, ya que siendo gemelos, en el aparato 1 no había grabación, mientras que en el segundo sí. En esta segunda experiencia la voz registrada es netamente de mujer, e indudablemente de mujer joven, mientras que en el primer caso resultaría un tanto difícil determinar el sexo. Creo que los iniciales resultados alcanzados en la fase 1 y en la fase 2 nos pueden permitir empezar a deducir que el fenómeno de la psicofonía encierra un contenido trascendental. Sé positivamente que lo que acabo de afirmar hará sonreír a más de uno, y hasta algunos lanzarán voces de protesta. Personalmente estoy abierto a cualquier verdad que venga respaldada por una solvente investigación o simplemente una continuada experimentación. Así, por ejemplo, para que el lector se haga una idea de lo que presupone nuestro plan de trabajo, diremos que solamente en esta segunda fase y hasta el momento se han grabado 55 cintas de 60 minutos que corresponden a unas 1650 preguntas, lo que presupone 206 noches de experimentación de unos 14 minutos de grabación cada una. A su vez, las 55 horas de grabación, al ser en aparatos dobles, presupone unas 110 horas de escucha y análisis, lo que en realidad es mucho más, pues se deben tener en cuenta los paros, retrocesos y las nuevas escuchas una y otra vez, analizando y cronometrando. Y bueno, pues esta simple exposición es solo y exclusivamente, repito, sobre la primera fase, y el único motivo es dar sustentación de trabajo a lo que se ha expuesto.